Bueno, regresamos con Lorenzo Meyer en un día como hoy, el día del eclipse, el día del regreso a clase, el día de revisar los temas más importantes en México y a nivel internacional. Y nos detenemos, Lorenzo, si te parece bien, en Venezuela, porque desde luego lo que está ocurriendo en este país, pues es de muy alto impacto para toda la región, por lo que significa Venezuela, por lo que significa este trastocamiento de los ejes en Venezuela en los últimos meses particularmente, con lo que ha sido la instalación de una asamblea constituyente que no es reconocida por una buena parte de los países del mundo, que es reconocida por una parte de Venezuela que votó por ella. Está desde luego la situación que está atravesando la fiscal o exfiscal, según cada quien la quiera ver, de Venezuela, Luisa Ortega, que soltó una bomba en la llamada telefónica que le tomó o que establecieron entre los fiscales de 12 países que se habían reunido en México precisamente para hablar del tema Odebrecht, y en donde ella dice que ella tiene información como fiscal, que ella tenía en sus manos o tiene en sus manos información respecto a las conductas de soborno de Odebrecht en Venezuela, y que esto involucraría a Nicolás Maduro, que en buena medida eso es parte de lo que ha ocurrido con su salida de la propia Venezuela. Es probable, según las informaciones que no se han confirmado, pero que circulan, es probable que la fiscal o exfiscal llegue a los Estados Unidos, lo cual no sería de extrañar por la condición de crítica de los Estados Unidos y de desconocimiento precisamente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Es un momento muy delicado el que atraviesa esta nación. Lorenzo, ¿cómo ves las cosas de los últimos acontecimientos? Yo no me atrevo a hacer en este caso juicios contundentes porque no conozco realmente a fondo la situación de Venezuela. Tengo una idea de su historia, de su muy compleja historia, muy problemática del siglo XIX, en donde la fuerza fue el actor y el factor principal en la política, y luego en lo que sigue del siglo XX también. En estas circunstancias de inicios del siglo XXI, lo que hay que tomar en cuenta, por un lado, es que Maduro sigue teniendo apoyo. Guste o no guste, hay una parte de los venezolanos que, como producto de la política de Chávez, le tienen pues lealtad al chavismo, y con razón, porque lo sacó de una situación de marginalidad, de pobreza, en un país que no debería de haber tenido la pobreza que tuvo antes de Chávez. Ahí hay una responsabilidad de los dos partidos tradicionales que no supieron ejercer el poder, como también sucede en el caso de México. Nosotros podemos encontrar a partidos muy bien establecidos que han hecho un uso pésimo del poder. Entonces, el chavismo tiene como razón de ser un fracaso de los partidos políticos anteriores. También está allí el problema del petróleo, lo que le llaman la maldición del petróleo. Cuando no hay un sistema político responsable, la riqueza petrolera puede, hacer desastre y medio. Nosotros también lo sabemos. Y Odebrecht, en un país petrolero con las reservas que tiene Venezuela tan grandes, debió de habérsele antojado, pero como una fruta bien madura. Seguramente, a nadie sorprendería que Odebrecht hubiera hecho en Venezuela algo peor de lo que ha hecho en México o en otros países. Pero el factor norteamericano, Carmen, ese factor es parte de la historia de América Latina. Aquí sí, desde, supongo yo, mediados del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, el factor norteamericano es el factor imperial. Entonces, el hecho de que ahora esté empeñado Estados Unidos en dar su solución para Venezuela es algo que en realidad hace más compleja esa solución.
porque es legítima la resistencia de algunos sectores latinoamericanos a la influencia norteamericana. Aquí en México ya no hay ninguna resistencia, aquí ya se acabó eso, pero durante un tiempo el nacionalismo mexicano fue un elemento bien importante. Maduro echa mano de eso, del nacionalismo, que no es algo enteramente artificial. Estados Unidos ha manejado las situaciones latinoamericanas en su beneficio. Y el que ahora nos diga que está muy preocupado por la democracia venezolana, bueno, choca con toda una historia en donde Estados Unidos apoyó durante mucho tiempo a las dictaduras, y hay algo muy hipócrita en la posición norteamericana. Así que no es una situación para mí de blanco y negro. No creo yo que Maduro sea precisamente el gran estadista, y esos discursos y esos gritos, esa estridencia en su discurso político, vaya que si molesta ya en el siglo XXI. Bueno, en cualquier momento, pero particularmente ahora. No es el personaje adecuado para resolver algo complejísimo en Venezuela. Así que no le veo yo una salida clara, pero lo único que me parece, eso sí claro, es que Estados Unidos no debe de ser el factor principal en el caso de la evolución política de Venezuela. No es sano, y hay que apoyar en la medida de lo posible que sea una solución venezolana, pero están tan divididos los venezolanos, tan divididos, que por ahora no veo la salida clara desde los actores internos. Así que me quedo con un signo de interrogación. No se puede estar de acuerdo con Maduro, pero tampoco se puede estar de acuerdo con la acción norteamericana de que desde Chávez, ¿te acuerdas? Cuando el golpe fallido contra Chávez, Estados Unidos estaba encantado con el golpe. Claro que fueron nada más unas... Lorenzo, claramente, ¿cuál era la posición norteamericana? Exactamente. Lorenzo Meyer, bueno, además de esto que dices, desde luego, bueno, se abre una confrontación muy fuerte entre Maduro, el presidente, y la fiscal o exfiscal, según se quiera ver, de Venezuela. Digo fiscal o exfiscal porque tenemos ese dilema informativo, dado que algunos la reconocen como fiscal, como son los otros fiscales de la región, y en el gobierno de Venezuela, desde luego, la han echado del cargo a través de la Asamblea Constituyente. Pero aquí se abre un frente, un encontronazo, porque la fiscal lanza el tema de Odebrecht y dice que tiene información que involucra a Nicolás Maduro por un lado. Ya le contestó Maduro y bueno, el asunto va a ser verdaderamente un encontronazo. Escuchemos un fragmento de lo que la fiscal o exfiscal Ortega dijo en la conversación telefónica que se enlazó con la reunión que se realizó en México la semana pasada. Y todo esto tiene mucho que ver con la investigación de Odebrecht. Todos ustedes conocen ese caso, el mayor hecho de corrupción en la región. Y eso los tiene muy preocupados y angustiados, porque saben que tenemos la información y que esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno. Bueno, como digo, Nicolás Maduro ha contestado al respecto también, pues imputando cosas a la fiscal, así que el asunto va a ser muy complejo para Nicolás Maduro con este nuevo giro, ¿no? Sí, pero necesitaríamos tener la información de la fiscal, pero fíjate, el hecho de que pueda llegar a refugiarse en Estados Unidos y desde ahí se decida seguir su lucha contra Maduro, no es la mejor de las posibilidades, porque va a estar la sombra norteamericana. Y para México eso no deja de tener su gracia, porque entonces estarían acusados de corrupción los gobiernos de México y de Venezuela. Pero el gobierno de México está acusando
al de Venezuela de pues ser poco democrático y corrupto, etcétera. Esta sí que es una pelota de confusiones formidable, porque en México, ¿con qué su gobierno, insisto, con qué cara se mete al problema, siendo que sufre de lo mismo que sufre Venezuela, el gobierno de Venezuela? Uh-huh. Pues ni más ni menos, con qué cara diríamos muchos. Efectivamente, México habla de esos estándares de democracia y de combate a la corrupción que no aplica en México. Así que bueno, mal y de malas, Lorenzo Meyer, con este tema. Hay otro asunto que te invito a que sigamos analizando contigo y que tiene que ver con lo que Manuel de Santiago ha informado muy ampliamente. También ha marcado fuertemente el tema del terrorismo en los últimos días, y en este lunes que estamos revisando la agenda general de lo que ha pasado y de lo que está por pasar en las próximas horas y días, está la investigación ya abierta sobre los ataques terroristas de Barcelona y de Cambrils. Se quedan ahí abiertas varias preguntas, desde luego, respecto a los promotores del asunto. Y bueno, pues de esto Manuel nos habla en un instante. Nos enlazamos, Lorenzo, con Manuel de Santiago hasta España, y lo escuchamos en un instante.